de Armero, Mauricio Cuéllar. Alcalde, buenos días. Un cordial saludo, Néstor, a usted y a toda la mesa de trabajo, y obviamente a Blue Radio, la gran emisora de nuestro país. Bueno, señor. Pues Armero es el municipio hoy de nuestro país. Alcalde, ¿usted está en dónde en este momento? En este momento voy a salir para las ruinas de Armero, haciendo ya toda la logística de los temas previos de aquí, coordinando las cosas aquí en Guayabal, que es la cabecera municipal hoy de Armero. ¿Lo que era Guayabal hace 40 años, hoy es Armero? Armero, después de la tragedia, se convirtió en un municipio heteronominal. Guayabal era el corregimiento centro poblado más grande que tenía Armero. De hecho, es más antiguo que Ibagué y más antiguo que Armero. Pero una vez la tragedia, por una ordenanza en el 86 de la Asamblea del Departamento, se ordenó trasladar la extinta cabecera de Armero al corregimiento de Guayabal. Por eso hoy nos llamamos Armero Guayabal, municipio de Armero, cabecera municipal Guayabal. O sea, ¿usted es alcalde de Armero, Guayabal. guión Guayabal? Así es, Néstor. Alcalde, hace 40 años, cuando fue la avalancha, yo estaba muy chiquito terminando mi universidad y llegué a Guayabal antes de llegar a Armero. Y en Guayabal fue el primer impacto porque en la escuela y en el hospital muy pequeños de Guayabal había centenares de cadáveres ya apiñados uno encima de otro. ¿De eso qué pasó? ¿Después qué pasó? Pues después de eso, digamos que se vinieron varias tragedias encima, ¿no? Que fue hablar de la reconstrucción de Armero. Muchos de esos cadáveres quedaron, por ejemplo, inmersos en una fosa común. Néstor tiene clara esa situación que muchas personas no conocen, y es que muchos de ellos quedaron en fosas comunes en el cementerio, por ejemplo, del hoy la cabecera municipal Guayabal. Posterior a eso, pues vino todo este tema de la reconstrucción Armero, la cual siempre ha sido una queja latente de muchos de nosotros que somos hijos de la tragedia y que encontramos que Armero lo reconstruyeron en todo el país, que entregaron casas en Bogotá, casas en Ibagué, casas en Barranquilla, en el Llano, bueno, y que nos disgregaron por todo el país, y que esta, que es hoy la cabecera municipal de Armero, apenas cuenta con 7 o 8 barrios que hacen parte de los sobrevivientes de la tragedia de Armero. Alcalde, los cadáveres que yo vi, esos que estaban en Guayabal, y después, por supuesto, fui a Armero, y los cadáveres allí estaban diferentes porque estaban sepultados. ¿Cómo los enterraron? ¿Esa gente cómo terminó? Néstor, no había un plan B para toda esa situación, ni se estaba preparado. Es triste contar lo que le voy a contar, pero fue un cargador quien llenaba su balde de cadáveres y vuelvo y le repito, y en una fosa que se hizo en el cementerio del hoy Guayabal, se descargaban esos cuerpos y se iban tapando porque se había convertido en un peligro sanitario por los riesgos de infecciones y demás. Pero como lo mencionas tú, eran muchísimos cuerpos. Sí, pues eran pilas de cadáveres, esto eran decenas de cadáveres. En algún momento, alcalde, se pudo hacer el censo doloroso de cuántas personas quedaron sepultadas bajo el lodo en Armero. Pues siempre se habla de cerca de 25.000, pero es claro contarles que el censo total de la población, digamos que no era un eje claro. Hoy nosotros sacamos estadísticas y números, por ejemplo, del libro, de uno de los libros que tenía, por ejemplo, los números de teléfono, que no me acuerdo cómo se llaman. El directorio telefónico. Bien, en el directorio telefónico, en los recibos de Enertolima, que en su momento era quien surtía este tema de la energía, y así se sacaba un promedio de más o menos cuántas casas y cuántas personas podían habitar en Armero, pero sin duda alguna era la más grande en población en el norte del departamento del Tolima. Sí, la cifra de 25.000 muertos, alcalde, ¿usted cree que se queda corta? Yo creo que se queda corta. En mi concepto, aunque he recibido críticas, creo que se queda corta. ¿Y usted calcula que pueden ser cuántos más? Yo pensaría que por encima de los 30.000.
Sí, y esta ilustración gráfica lo que permite es describir por qué es tan difícil contarlos, porque esos cadáveres los enterraron, básicamente los sepultaron por razones sanitarias. ¿Usted tiene cuántos años, alcalde? 47 hoy. 47, es decir, usted estaba muy chiquito, 7 años cuando la avalancha. Sí, yo estaba de 6, yo cumplo en diciembre y a los días pues cumplía años, pero sí, yo estaba de 6 años cuando la tragedia. ¿Y a quién perdió hace 40 años, alcalde? Néstor, a mucha familia, a mi hermano, quien nosotros salimos de la casa y mi mamá nos cogió de las dos manos, a cada uno de una mano, y el lodo le arrebató a mi hermano de la mano de mi mamá, en el cual hoy tenemos la incertidumbre. ¿Dónde estaban en ese momento, alcalde, ustedes? En nuestra casa. Yo vivía en un barrio que se llamaba el barrio Santander, que quedaba cerca al matadero municipal de Armero, como hacia la vía Maracaibo se llama, que es una vereda que queda hacia adentro de Armero. Ahí estábamos con mi mamá y con mi hermano. Sí. ¿Solamente 3 personas en su casa? Sí, mi padre estaba en Mariquita, él tenía unos negocios de inversión en Mariquita y esa noche, yo digo gracias a Dios, estaba en Mariquita porque no sé cuál hubiera sido el desenlace de su vida si hubiera estado con nosotros. ¿Recuerda qué estaban haciendo? ¿Estaban dormidos? ¿En qué momento reaccionan y en qué momento lo salva su mamá? Claro, Néstor. Mira, mi mamá estaba haciendo oficios domésticos como hasta las 10 de la noche. Nosotros recién nos acostábamos a dormir con mi hermano y ella lo que nos cuenta es que ella sintió mucho ruido afuera de la gente, como que caminaban, murmuraban, se escuchaba que pasaban carros rápido, motos, y ella escuchó que estaba como lloviendo y saca la mano y la entra y lo que recoge en su mano es un puñado de arena. Ella se llena de susto, me coge a una mano, coge a mi hermano de la otra, le echa candado a la puerta y salimos a correr. Mira que yo tengo una imagen de salir de mi casa y mirar hacia la calle 12, que es la principal, y ver muchas personas corriendo y vehículos atropellando personas. O sea, cada uno era buscar a salvarse como fuera, ¿sí? Y nosotros, mi mamá decide correr hacia la otra dirección. ¿Usted los alcanzó a coger algo de la avalancha? Sí, claro. Yo estuve enterrado cerca de 1.5 días en la extinta ciudad de Armero con mi mamá. ¿Cómo así enterrado, alcalde? Claro, nosotros llegamos a la cuadra y ahí el lodo nos coge a mi mamá, a mi hermano y a mí y nos arrastra cerca de 2 cuadras. Y pues luego ya todo para, yo quedo enterrado hasta el pecho, mi mamá queda enseguida mío y mi hermano pues ya no aparece. Ella siempre ha tenido la sensación de que en los pies ella sentía que algo se movía y ella siempre habla de que ese era mi hermano en ese momento. O sea, ¿ella quedó parada sobre su hermano? Ella quedó inmersa en el lodo, pero muchos cuerpos quedaban debajo de los que estaban arriba. O sea, digamos que el lodo lo que llevaba era consigo todas las estructuras que venía destrozando y las personas que iba cogiendo a su paso en medio de toda esa bola. Usted tenía 7 años, alcalde, ¿y su hermano tenía cuántos? Él tenía 8, más o menos. ¿Nunca encontraron el cuerpo de su hermano? No, pero a hoy mi mamá sigue buscándolo, con 85 años. Claro. Está, alcalde, su hermano en el libro rojo, ese libro que se ha convertido además en el documento con el que todavía muchas familias siguen buscando a los niños en Armero. Un cordial saludo. Cuando se habla del libro rojo, se habla de un libro del ICBF, el cual siempre se ha solicitado para saber unos niños que se entregaron se entregaron a familias para que fueran sustitutas de ellos. En el caso de mi hermano, perdóneme, yo le hago una precisión, alcalde. Sí. Quiere decir, utilizaron la tragedia de Armero también para vender niños huérfanos que perdieron a sus familias en Armero, en la avalancha. Néstor, es que eso, digamos que fue como una rapiña de tantas cosas, pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, a nosotros nos pasó con una prima mía, con la hija de una tía mía. Ella fue rescatada, ellos la vieron por televisión que la rescataron y la llevaron a un hospital. Mi tía desde ese momento empieza a hacer una búsqueda incesante y en Bogotá la encuentra en un hospital, pero ya la tenían
se la iban a llevar 2 personas extranjeras, que porque había sido entregada como en donación para su atención y demás. O sea, lo que ellos argumentaban era que se la habían dado a ellos para que ellos cuidaran, porque muy seguramente sus padres habían fallecido. Y por esa razón nos salvamos. Alcalde, un poquito es el alma que tenemos los colombianos. 25.000 personas o más sepultadas en la avalancha. Sobreviven unos niños, ¿cierto? Su prima y otros muchos. Y aparecen unos insensibles, mal nacidos colombianos que cogen esos niños y se los quieren vender, o los vendieron o los intentaron vender a ciudadanos extranjeros que estaban en plan de adoptar niños colombianos. Es así más o menos, ¿no? Es así, Néstor. Y sin contar que en medio de la tragedia, por ejemplo, cuando yo estaba enterrado, vi personas que se identificaban como socorristas y en realidad iban detrás era de las cadenas de las personas que podían estar enterradas, de los anillos de los muertos, de las personas que utilizaban esas calzas como de oro en los dientes, y eso se veía, o sea, como habían organismos de socorro y personas que estaban cumpliendo su labor de ayudar a sacar a las víctimas, habían otros que iban en medio del dolor y de la dificultad a sacar provecho de ellos en medio del hurto y todo lo que quedaba, o sea, de llevarse como ave de rapiña. Sí, como ave de rapiña, y eso fue terrible. Alcalde, sobre esto, si no hay claridad sobre el número de fallecidos en Armero, ¿hay alguna claridad mayor o menor sobre el número de niños que pudieron haber sobrevivido y que fueron vendidos, lamentablemente, para darlos en adopción a familias extranjeras? No, ese tema es mucho menor. Fue muy hermético en su momento del ICBF, sin contar que también, digamos que personas que no tenían que ver con este tipo de instituciones hicieron de lo suyo. Mi esposa se llama Caterina Gordillo, ella es oriunda de aquí de Guayabal, y en medio de esa tragedia, pues la mamá y el papá se fueron a Armero a ayudar, y a la hermana de ella ya la habían raptado, digamos que unas personas, se la encontró la mamá porque ya la llevaban como si fuera en temas de adopción. O sea, ese tema no solamente fue del Estado, fue de muchas otras personas, de la insensibilidad del ser humano, y pues que se vio en algunas personas que hacían parte pues de nuestro país, ¿no? Sí, alcalde, esos sobrevivientes de Armero, como usted, como la historia de su esposa, de su familia, ¿dónde viven la mayoría hoy? Se lo pregunto a propósito del informe de ayer de la Defensoría del Pueblo, que dice que los sobrevivientes de Armero todavía necesitan ayuda del Estado para las nuevas viviendas y sobre todo atención psicológica 40 años después. ¿Dónde están los sobrevivientes de Armero? Bueno, Armero fue disgregado en todo el país. Es que nosotros tuvimos varias tragedias y esa es una de las tragedias que yo menciono en unos escritos que tengo, porque Armero se acaba y se suponía que se debía reconstruir en el corregimiento de Guayabal, hoy cabecera municipal. Pero hoy tú encuentras que Armero tiene casas en Bogotá, tiene casas en Ibagué, en Villavicencio, en la costa, en el Quindío. O sea, Armero está dividido en todo el país, porque entidades como Resurgir, que fueron creadas por el Estado en ese momento para resarcir ese tipo de daños, pues lo que buscaron también fue lucrarse y entregar a muchos constructores los temas de desarrollo, sin contar que muchas de estas viviendas, de algunos, no todos, fueron entregadas a medias, entregaban paredes y una parte de tejas y el resto pues resuélvase como pueda. Entonces hoy en la cabecera municipal hay por ahí 7, 8 barrios que hacen parte de los armeritas de la extinta ciudad de Armero. Pero de resto, Ibagué tiene una colonia gigante que hace parte de ellos porque los reubicaron allá. A nosotros en realidad el territorio nos sacaron y a muchos otros pues nunca les entregaron. Usted se fue a vivir después de esa odisea de estar sepultado en Armero. ¿Termina viviendo dónde en ese momento? Digo, inmediatamente después de la tragedia, alcalde. No, nosotros salimos a Bogotá, pero al año siguiente, casi mentiras, al año no, como a los 8 meses nosotros regresamos aquí a Armero Guayabal con mi papá y mi mamá. ¿Quién lo sacó a usted del lodo?
un tío, mi tío Ricardo, con unas personas que andaba él y con mi papá, que llegaron, ellos empezaron a buscar por los bordes y a preguntar si de pronto conocían, pero pues eso era pues terrible, eso era ¿Usted como se lanzar acuerda? dardos. ¿Usted tiene el recuerdo de ese día y medio sepultado ahí con su mamá? Sí, total, total. Mi mamá ¿No toda había la gente noche. alrededor, alcalde, o por qué dura Sí, día y medio? claro. Claro, porque yo tenía unas paredes, lo que pasa es que muchas de las personas que quedaron allí enterradas, algunas como mi mamá quedaron medianamente con los pies dentro del lodo y por ejemplo ella con un aguado encima de sus piernas, pero yo quedé con paredes que me aprisionaban desde el abdomen hacia abajo, o sea, que ese es el otro drama que hubo en Armero. Los helicópteros botaban los lazos y botaban los arneses para poderlos sacar y a lo que ejercía la presión hacia arriba el helicóptero había No podían personas que salir. tenían, Y no, tenían, se rompían tenían varillas fracturas. enterradas, terminaban tenían partidas. varillas, exactamente, terminaban desmembradas. Por eso es que mucho armerita también hoy tiene amputaciones. Claro. Porque luego llegaban a los hospitales y por una lesión decía preocupación de una gangrena gaseosa, una osteomielitis, y entonces amputen y Alcalde. se cortaban. Sí, Alcalde, señor. perdone usted que le pregunte por usted mismo. Es una experiencia difícil, es el recuerdo que usted tiene. ¿Cómo se vive con eso? 40 años, usted mira hacia atrás. ¿Cómo maneja eso? ¿Cómo lo entiende usted en su propia construcción personal? Pues yo lo entiendo como uno aprender también de los seres humanos. Armero era la tercera vez que una tragedia de este tipo destruía la misma población y que muchos sabían que todo esto estaba sucediendo. Para mí tiene mucho de frustración, mucho de dolor. Hoy para mí es un día doloroso. En ocasiones pues eso causa lágrimas. Para mí yo hoy intento no llevar ni siquiera a mi mamá, pero pues como persona en mi construcción de vida intento es superarlo, motivarlo y más que eso, hacer que esa historia no se muera. ¿Su mamá, alcalde, está bien, está lúcida, se acuerda? Sí, sí, ella tiene 85 años y vive aquí enseguida de mi casa. Ellos viven los dos, mi papá y mi mamá viven enseguida de la casa mía. Sí. Y anoche se sentaron, me imagino, alrededor de una mesa y hablaron de este tema. A mi mamá estos días le causa demasiado dolor, Néstor, pero demasiado dolor. Yo soy egresado del Hospital de San José de mi primer carrera ahí en Bogotá y yo usualmente la acompaño en su medicación para, digamos que para manejarla sobre todo por estos días. Ella hace episodios de crisis porque para ella es muy doloroso la pérdida de mi hermano. Y además que ella era una mujer adulta cuando sucedió toda la tragedia, ella tiene mucha más conciencia que yo de todo esto que sucedió. Claro, me imagino que el hecho de que usted era un niño de 7 años hace que los recuerdos se diluyan un poquito, ¿verdad? Así es, o sea, que no se sientan, digamos que tan duros. Hoy que soy papá, la pérdida de un hijo es algo irreparable, es algo que destruye por dentro. Alcalde, y sentir esa frustración. Usted me dijo que su barrio, en donde le pasó todo esto a usted cuando Armero, su barrio era el barrio Santander. Santander, sí, señor. ¿En el barrio Santander no fue donde estuvo también Omaira? Claro, mi mamá era auxiliar de enfermería del San Lorenzo de Armero, donde yo nací, y era compañera de trabajo de la mamá de Omaira. De hecho, ella viene frecuentemente, la mamá viene frecuentemente a la casa de mi mamá, porque son muy amigas. ¿Y la mamá de Omaira está viva? Sí, ella vive aquí en Lérida, Tolima, enseguida, en un municipio. Ella no estaba el día de la tragedia en Armero. Ella no estaba el día de la estaba tragedia. en Bogotá, Sí. por eso en las crónicas de Santa María y en el reportaje famoso de la televisión española, el testimonio de Omaira es hablándole a la mamá. Así es, así es. A Omaira le pasó algo muy similar a lo que le pasó al alcalde. Omaira quedó atrapada. Eso le quería preguntar, alcalde, ¿por qué se salvó usted, si usted ve las imágenes, pues que me imagino que las ha repetido una y mil veces, ¿por qué se salvó usted y por qué no se salvó Omaira? Néstor, vuelvo y le repito, el lodo, como iba dando vueltas, digamos que a cada persona que la dejaba enterrada, la dejaba de cierta manera. Y muchos de los que quedamos enterrados
pensábamos que teníamos algún tipo de varilla o algún elemento del escombro de las casas que hacía ahí sobre el lodo, digamos que penetran. Por ejemplo, cuando a mí me sacan, a mí me tienen que remover una cantidad de piedras y paredes de las piernas, y yo no puedo caminar porque yo hice una luxofractura de mi rótula de mi pie derecho, y por esa razón me tuvieron que llevar alzado desde ahí hasta Guayabal, que fue donde llegué a que me bañaran, porque estaba lleno de lodo. Entonces yo creo en la misericordia de Dios y creo en los legados de Dios, y pues ese día no era mi día. Alcalde, ¿qué hace usted hoy? ¿Qué hacen los armeritas hoy, la gente de Armero, para conmemorar, para recordar estos 40 años? Pues hoy nosotros tenemos varios actos tradicionales que hacen parte ya de la cultura y la remembranza de estas conmemoraciones. Entre esos, cada 2 horas se hace una homilía. Hoy va a estar con nosotros el nuncio apostólico dirigiendo la homilía de las 11 a las 12 del mediodía, que es la homilía principal. También se hace la lluvia de pétalos de rosas, que hacen parte digamos que de toda esta cultura después de la tragedia. Pero si me preguntas, lo que hacemos usualmente cuando no hay tanta personalidad como hoy en nuestro territorio, ministros y demás personas, directores del gobierno nacional, usualmente mi mamá y mi papá y mi familia, mi esposa, mi hijo, nosotros hacemos almuerzo como si fuera un chupado y nosotros nos vamos para donde era nuestra casa en Armero. Estamos en la misa y nos vamos para el barrio Santander, donde quedaba nuestra casa, y tendemos un mantel sobre el pasto y allí almorzamos. Nos saludamos con todos los vecinos, porque la mayoría de los vecinos lleva también sus alimentos. En eso que era su casa, alcalde, cuando hacen el paseo, el chupao, ¿qué hay hoy? Ruinas. Pero es que hoy es la explanada del Armero tapada por el lodo de la época. Sí, así es. O sea, hay pasto y hay escombros de donde estaba, pero cada persona, cada armerita hoy recuerda cuál era su territorio. Entonces, nosotros los nativos, cuando no hay estos eventos, digamos que de tanta importancia como se le da hoy, por ejemplo, por los 40 años, llegamos es allá al territorio, a la casa, lo que era nuestra casa. Y se encuentran con los todos vecinos. los vecinos. Claro, con los que quedaron vivos y se saludan y pues todos lloramos en medio de la tragedia, ¿no? Sí, un chupao y a llorar. Sí, claro. Y sobre todo es un abrazo, se saludan con la señora Gilma, que vivía enseguida, con Gerardo Criales, que vivía en la otra casa enseguida. Ya, pues, como lo entenderás, muchos de ellos tienen edad avanzada. Mi mamá con 85, la señora María, que es la mamá de Gerardo, tiene cerca de 92 años. Vienen las otras generaciones. O sea, es un encuentro de familia que se hace en medio de todo este dolor y una tragedia, ¿no? Pues, alcalde, para usted, para la gente de Armero, Guayabal, nuestro cariño el día de hoy. Néstor, voy a entrevistar en segundos, de pronto usted lo quiere escuchar, alcalde, a Germán Santamaría, que hizo, claro que sí. Usted sabe quién es Germán, porque además Germán es del Líbano, que es vecino a Armero, ¿no? Sí, señor, son vecinos nuestros. Germán es un tolimense que fue a cubrir la tragedia y que se encontró hoy, hace 40 años, con Omaira y le contó al mundo la historia de Omaira. La crónica. Alcalde, un abrazo para usted, para la gente de Armero. Muchas gracias. Néstor, Dios lo bendiga y muchas gracias por mantener viva la memoria de Armero. A usted, alcalde, que representa esa tragedia, el cariño, el reconocimiento de un país que yo creo no los quiere, no los debe olvidar. Gracias, alcalde. Bendiciones. Estás escuchando Blue Radio.